micrófono, pongan dedito para arriba, dedo para abajo, algo que nos permita saber que Vanessa y Agustín están escuchando y están viendo. Confirman en el chat que Vanessa que sí se ve la pantalla. Ah, ya, súper. Ahí también Agustín puso una manito para arriba. Ya, mis queridos estudiantes, vamos a comenzar. No sé si el profesor Carlos ya está grabando. Estoy grabando, efectivamente. Muchas gracias, colega. Bueno, chicos, bienvenidos esta tarde. Estamos aquí con el profesor Carlos Contreras, que es quien le hace la preparación para la PDT de comprensión lectora, que es una de las pruebas obligatorias. Y conmigo, ustedes ya me conocen, la profesora Marcela Altamirano, porque asisten habitualmente a las academias. Felicitaciones por ello. De los 3 ejes que entran en la prueba de Historia y Ciencias Sociales, ya hemos revisado 2, que son el de Formación Ciudadana, con el cual empezamos. Después continuamos la semana pasada con el de Economía y Sociedad, que era un eje muy cortito, por lo tanto alcanzamos a verlo en una sesión, ya que la mayor parte de las preguntas de la prueba tiene que ver con lo que comenzamos hoy, que es Historia en Perspectiva. Y en segundo lugar, en relación a cantidad de preguntas, está Formación Ciudadana, y en tercer lugar nos quedaba Economía y Sociedad, por eso alcanzamos a verlo tan rápido. Entonces, hoy, para ustedes, vamos a comenzar con, aquí se me chispoteó un corazoncito, vamos a comenzar con el eje de Historia en Perspectiva, donde entra Historia Mundial de América y de Chile. Ahí, como ven, muchachos, a nosotros nos quedan 4 semanas de academia nada más, pero en estas 4 semanas van a tener solo 3 sesiones de historia, porque la última semana le corresponde al equipo psicoeducativo ocupar el horario de historia. Por lo tanto, en 3 semanitas vamos a ver algunas preguntas modelo que van a entrar en este eje de perspectiva histórica. De todas maneras, ustedes saben que tienen vías de contacto con nosotros. Acuérdense que tenemos nuestro WhatsApp, por lo tanto, ahí es súper importante que si ustedes después están haciendo facsímiles o repasando para la PDT, nos puedan escribir a través de ese contacto y nosotros les ayudemos a resolver algunas dudas que tengan. Es decir, con las sesiones no se termina nuestro contacto, sino que vamos a estar con ustedes todo el tiempo que sea necesario para poder apoyarlos en este proceso. A Sofía, que se integra recién, le vamos a pedir, mi querida Sofía, que coloque su liceo en el chat, si es que puede, por favor, porque es importante para nosotros tener registro de la asistencia de quienes vienen. Nos piden que la tengamos y por ahí a veces se nos olvida con el colega pedírselas, así que Sofía, linda, porfa, coloque su liceo en el chat. Vanessa y Agustín ya lo hicieron. Ya, mis queridos estudiantes, como les comentaba, vamos a comenzar hoy el eje que está puesto allí en la diapositiva, Historia en Perspectiva, y va a entrar historia de nivel mundial, de América y de Chile. Les contaba recién que este es uno de los ejes más extensos. Nosotros terminamos de revisar las preguntas modelo de formación ciudadana, que fue nuestro primer eje, y también alcanzamos a ver todas las preguntas modelo de economía y sociedad, que fue nuestro segundo eje. Ahora en historia quizás las alcancemos a ver todas, vamos a hacer un esfuerzo, pero más que verlas todas, lo importante es que aquellas que alcancemos a revisar queden muy bien entendidas. Por lo tanto, ustedes tienen que ir planteando en estas sesiones las dudas que tengan, ya no solo quedarse con la explicación y tener la incógnita de por qué era así, por qué era de esa manera. Cristal, que se viene contactando, también ahí por favor coloque su liceo en el chat, y le pido a mi colega Carlos que me ayude con ello, porque hay semanas en que se nos pasa la asistencia, así que Carlito, si usted puede irle recordando a los estudiantes, para no interrumpir cada vez que ingresa alguien, se lo agradecería mucho. Ya, chicos,
Siempre comenzamos viendo qué es lo que les van a evaluar en cada uno de los ejes. Por lo tanto, veamos qué es lo que se espera que ustedes manejen para este eje de historia en perspectiva. Tiene fundamentalmente 4 grandes temas y lamento decirles que es un eje mucho más largo, les comentaba recién, más extenso en cuanto a conocimientos de lo que eran los de formación ciudadana y economía y sociedad. Entonces, un primer tema que viene son los cambios políticos que se produjeron durante el siglo XIX en Europa, América y Chile. ¿Ya? Ustedes saben que en el siglo XIX es cuando nuestro país en particular se independiza y también se produce la independencia de la mayoría de las colonias. Por lo tanto, los procesos están muy asociados a la conformación del Estado. Es decir, a partir de que los países se independizan de las potencias europeas, empiezan a construir sus propios estados y eso va a tener una serie de características políticas, económicas, sociales y culturales. Por lo tanto, historia en perspectiva, este eje, empieza con esa temática que es siglo XIX. Menos mal que no se va tan atrás, porque ustedes saben que la historia universal es muy vasta, pero de alguna manera lo que nosotros aprendemos de historia de acuerdo al currículum nacional tiene que ver siempre con Europa, América y Chile. Nosotros no vemos, por ejemplo, historia oriental, lo cual es una crítica de muchos profesores de historia, de por qué vemos solamente una parte del mundo, y se le llama a eso historia universal. Pero en este caso de la prueba les facilita un poco el escenario porque el primer tema, como les decía, que les van a pedir manejar, tiene que ver con los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que acontecieron en el siglo XIX. Primero, como aparece en la diapositiva, tienen que conocer lo que sucedía en Europa, en América y relacionarlo con nuestro país. Y después viene un segundo tema donde les van a preguntar solo específicamente en relación a Chile. Se fijan que allí hay 2 temas, en uno Europa, América y Chile, y después el mismo siglo, pero ya más particular en el caso de nuestro país. Y con esas preguntas vamos a comenzar hoy día. Después, mis niños, viene este tema que es la primera mitad del siglo XX. Como yo les había contado, Historia en Perspectiva no se retrotrae muy atrás, afortunadamente, sino que se queda en lo que conocemos como la historia más reciente, no precisamente de un pasado muy cercano, pero sí fundamentalmente de los últimos 2 siglos. Por lo tanto, en este tercer tema que entra en este eje de historia en perspectiva, lo que van a ver es la primera mitad del siglo XX. La primera mitad, que ustedes saben, está conformada por 2 acontecimientos que marcaron la historia a nivel mundial y que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en este tercer tema del eje, una vez que hayan resuelto lo que corresponde al siglo XIX, se van a concentrar en la primera mitad del XX y las preguntas, como vamos a ir viendo en las próximas sesiones, tienen que ver fundamentalmente con estos 2 acontecimientos bélicos. Y este eje termina con ese tema, que es la segunda mitad del siglo XX. Entonces les decía que menos mal que les preguntan sobre 2 siglos nada más, porque imagínense si fuese mucho más atrás, sería más complejo de abordar por parte de ustedes, porque a diferencia de que formación ciudadana y economía y sociedad, yo les he recalcado mucho, pueden resolver las preguntas a partir de conocimientos que no necesariamente han adquirido a través del estudio formal, sino que los han incorporado a su saber por otras vías.
Aquí no, aquí es como sí tengo que reconocer que si bien evalúo habilidades, se requieren conocimientos más precisos para poder responder. No sé si hay preguntas en el chat, voy a dar una miradita. Dejen los datos, chicos. Dejen su nombre Marce, y su liceo. estoy pidiéndole a los estudiantes los datos Ah, por ya. interno para no interrumpir la clase Muchas gracias, Carlito. y no se Súper. preocupe. Y no hay preguntas en el chat por el momento. Voy a estar Ya. atento para comunicarle también. Ah, se pasó. Qué buena dupla tenemos con el profe Carlos ahí, para que vean que trabajar en equipo nos facilita mucho más la vida. Ya, entonces, cuarto tema de este eje, segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX? Que el mundo se reorganiza, es decir, terminada la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera se toma conciencia que se debe producir un reordenamiento. Por una parte, se está viviendo el proceso de la Guerra Fría, este enfrentamiento entre las dos grandes potencias, donde el mundo se divide entre dos miradas o dos concepciones, dos formas distintas de mirar la historia y las características políticas y económicas que debían seguir su curso. Entonces, la segunda mitad del siglo XX está muy marcada por la Guerra Fría y en ese sentido van a haber muchas preguntas que tienen que ver también con la reorganización geográfica que hubo a nivel mundial, también, como les decía, los aspectos políticos y sobre todo el surgimiento de algunos organismos supranacionales que van a buscar tomar acuerdos en relación a los derechos humanos a raíz de todo lo terrible que había sido estas dos guerras mundiales. Y en el caso de nuestro país, se les va a preguntar principalmente por la dictadura y el retorno a la democracia, que es un tema que sin duda ustedes han visto, y por lo tanto, esos son los cuatro temas entonces. Siglo XIX, primero a nivel más global, después en el caso de Chile. Tercer tema, primera mitad del siglo XX, enfocado a las guerras mundiales. Y cuarto tema, segunda mitad del siglo XX, enfocado a la Guerra Fría. Y en el caso de Chile, desde la dictadura en adelante. Eso es, vamos a empezar con las preguntas modelo para hoy. Pero dado que están tan calladitos, a mí me gustaría saber cuánto es lo que ustedes manejan de historia en perspectiva. Son muchos años los que han estado estudiando esto en sus liceos. Esto se ve desde la enseñanza básica en adelante, después se va repitiendo en la media y como les decía, tiene que ver con parte del currículum nacional. Si alguien pudiera darme una retroalimentación, yo se la agradecería mucho, porque como este eje es tan largo y solo nos quedan 3 semanas, probablemente no alcancemos a ver todas las preguntas y me ayudaría mucho el saber qué es lo que manejan mejor y qué sienten que no manejan tanto, como para poder ir seleccionando las más adecuadas para ustedes. Agustín nos cuenta que no se acuerda ni de lo del semestre pasado. ¿Por qué, mi querido Agustín? ¿Qué le pasó? ¿Nos puede contar, Agustín, por el chat? O Cristal, o Vanessa, Sofía, Francisca. Hasta la Francis está callada hoy día. ¿En qué condiciones quieren que terminemos la academia? Tiene mala memoria, dice. ¿Es su eje más débil también? Ay, cónchale. Chiquillos, ven qué buena la retroalimentación porque yo pensé que era el eje más fuerte. Yo dije, claro, es más largo, requiere más conocimientos específicos, pero es lo que han revisado por años y años en no solo la educación media, sino que ya lo veían desde la básica. Ah, ya se le van olvidando. Miren, no se asusten mucho con fechas, por ejemplo, o con nombres que habitualmente se asocia la historia a eso. La historia, de hecho, es
una disciplina que tiene un constructo central que es el tiempo, es decir, si no sitúo los procesos y acontecimientos en un tiempo determinado, no estoy estudiando historia, ¿ya? Por lo tanto, eso es ineludible. Pero no se asusten demasiado con eso en este eje, porque no les va a preguntar eso, en qué año ocurrió tal acontecimiento, no. Lo que tienen que conocer más bien son los procesos. Por lo tanto, más que memorización, que si bien se requiere, o sea, hay que tener ciertos conocimientos adquiridos, se necesita también análisis de su parte, porque como hemos visto, en algunas preguntas les van a entregar mucha información en el enunciado, por lo tanto se requiere que analicen eso que les están dando. En otros casos se requiere comprensión, es decir, que entendiendo lo que pasaba en un determinado periodo, en todos sus ámbitos, político, económico, social, cultural, ustedes sean capaces de comprender qué es lo que se les está preguntando en particular. Y también, en algunos casos, como hemos visto, se requiere pensamiento crítico e interpretación. Así que ahora que me han contado que es lo más débil, vamos avanzando entonces con estas preguntas. Lo bueno, chiquillos, por una parte, de la prueba, es que si bien estamos en una prueba, aquí Agustín dice, uno sabe de las guerras y los problemas que ha tenido la humanidad. Claro, pero no recuerdan las características. Vamos a ver algunas de ellas. Bien, comenzamos entonces con esta primera pregunta modelo. Les decía que lo bueno de esta prueba al menos es que si bien cambia todos los años, y hoy día ustedes saben que estamos en una llamada prueba de transición, igual les confieso, y ese es un dato que les he dado en todas las sesiones, los temas centrales de las preguntas se repiten. Puede que cambie la formulación año a año, pero la verdad es que desde que era PA, prueba de actitud académica, después PSU y ahora PDT, yo sigo viendo los mismos temas preguntados. ¿Se acuerdan cuando en Formación Ciudadana y Economía les decía, miren, les va a salir este tema de las importaciones, les va a salir el de las exportaciones, va a aparecer el tema de las características del voto, va a aparecer una pregunta de la ONU? Se los doy firmado. Y en este eje pasa lo mismo. Estas preguntas que vamos a ver a continuación, no textualmente han aparecido año tras año, pero sí el tema central de la pregunta. Entonces, trabajen mucho, enfóquense a las preguntas modelo, trabajen esas preguntas porque les va a servir mucho. En lugar de pescar todos sus libros de historia, que ustedes saben es una disciplina interminable, inconmensurable, enfóquense a las preguntas modelo. ¿Ya? Vamos con la primera, chiquillos. En los inicios de la historia republicana chilena, o sea, después que nos independizamos, y durante todo el siglo XIX, ¿cierto? Que es el de 1800 y tanto. Nos independizamos en 1810, ahí acontece un hito que hace que los historiadores arbitrariamente digan, aquí ya estamos independizados. Pero ojo, que ustedes saben que los periodos los arman los historiadores. Por lo tanto, algunos podrían decir, pucha, la independencia fue después, cuando se firmó la Carta de Independencia. Pero en definitiva, perdón, el siglo XIX es un siglo republicano, donde ya somos un país independiente, por lo tanto, este país se va a empezar a autogobernar y va a tener que tomar muchas decisiones para construir su propio Estado, es decir, para administrarse a sí mismo, porque anteriormente, ustedes lo saben, éramos una colonia, por lo tanto, de alguna manera estábamos administrados, organizados desde las formas que nos imponía la corona. En este siglo XIX ya no. Por lo tanto, van a ocurrir muchos procesos que son los que la prueba pregunta. Si vamos a la pregunta,
Entonces, nos está diciendo que durante todo el siglo XIX nos basamos principalmente en la producción y exportación de minerales, ¿cierto? Se tienen que acordar que se habla mucho del salitre en ese siglo, que éramos el principal exportador a nivel mundial y eso sostenía prácticamente nuestra economía. Por eso que fue tan duro después, cuando vino la crisis del salitre en las primeras décadas del siglo XX, porque la clase pasada cuando vimos economía yo le dije, es muy peligroso para un país ser monoproductor, es decir, tener gran parte de su economía basada en la producción y exportación de un solo producto, porque si baja el precio, la economía se va a quiebra. Bueno, estoy dando datos muy generales para entender qué es lo que estábamos viviendo, pero siglo XIX, entonces teníamos un país donde la economía se basaba, como dice allí, en la producción y exportación de minerales. Dentro de todos esos minerales, que habían otros también, plata, oro, hierro, cobre, el principal era el salitre. Paralelo a esta economía que estábamos llevando basada en los minerales, el Estado tuvo que empezar a organizar sus finanzas y a administrar las riquezas que tenía. Nosotros no administrábamos nada por nosotros mismos. Entonces, aquí hubo que empezar a administrar eso, la platita, las finanzas, las riquezas. Y esa administración se hizo bajo los principios del liberalismo, porque si ustedes se acuerdan, también al independizarnos aparecen distintos pensamientos políticos, porque no eran partidos propiamente tales como los conocemos hoy día, pero sí se acordarán de que estaban los pelucones, los liberales, los o'higginistas, los carreristas, entonces son todos los grupos políticos que fueron surgiendo después de la independencia. Pero finalmente lo que primó durante este siglo fue el liberalismo. Entonces, aquí la pregunta les entrega información sobre en qué estaba la economía durante el siglo XIX y en qué estaba la política. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones, solo una de estas, llevó a cabo el Estado durante este periodo, es decir, durante el siglo XIX? ¿Qué es lo que hizo para administrar mejor las finanzas, para administrar mejor las riquezas que el país tenía y que es el Estado el encargado de hacer la administración? De todas esas que están allí, ¿cuál dirían ustedes? Léanlas con cuidado, con mucha atención, como si estuvieran dando la prueba, y piensen. Recuerden lo que sus profesores les hablaban del siglo XIX. Siempre se habla mucho de en los distintos ámbitos, más que sociedad en el siglo XIX se ve mucha política y economía. ¿Cuál de esas dirían ustedes, chiquillos? Arriésguense, porque lo peor que les puede pasar en la prueba es dejar muchas preguntas en blanco. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Ahí, no sé si el profesor Carlos me comenta si alguien ha puesto en el chat muchas respuestas, muchas. La verdad es que todavía no. Ah, pero mira, ahí apareció una. EOE, siento que van Vean, de la mano, dice Francisca Ruiz. Esa es la siento primera que que van de aparece. la mano, ya, Nos dice Vanessa Rojas también en el chat. ya. Vamos a ver si aparece otra respuesta más para triangular, quizás, profesora Marcela, ¿qué le parece? Y así también ahí vamos viendo qué pasa, a ver si alguien más se atreve. Los motivamos a que respondan, es importante, recuerden lo que le dijo la profesora también, si hoy día practican, ganan, ¿cierto?, experiencia para poder enfrentar la prueba de mejor manera, así que adelante, chicos. Ya. Miren, les voy a dar la respuesta. Es la letra D. Y les voy a decir por qué. Lo que hizo el Estado es modernizar las leyes tributarias, es decir, las normas que estaban vinculadas a los impuestos, para poder mejorar la recaudación fiscal.
Nuestro país tenía un sistema muy precario, muy atrasado para recaudar los impuestos. Y tenía que modernizarlo porque o si no, esa platita la iba a perder. Y ustedes saben que los estados funcionan principalmente a partir de los impuestos. Y en ese sentido, entonces, lo que hizo es mejorar el sistema para aumentar la recaudación fiscal. Esa fue la principal medida. Las otras son descartables principalmente porque no corresponden a este periodo, no porque en sí mismas no sean correctas, sino que porque lo que está hablando es de una medida que el Estado de Chile llevó a cabo en el siglo XIX cuando estaba bajo los preceptos o bajo las ideas del liberalismo. Lo que hizo es mejorar la recaudación fiscal para entonces así tener más dinero en las arcas fiscales y poder administrar mejor el país. Lamentablemente, chiquillos, eso después fue trayendo algunas repercusiones muy negativas. El siglo XIX fue un siglo de gran pobreza, donde los campesinos y los mineros se vieron muy, muy afectados porque tienen que pensar que había una minería de pirquineros, por ejemplo. Acuérdense que es un siglo donde se habla de esto del peón. Hay muchas historias, hay un libro muy bonito de Gabriel Salazar que habla de cómo se vivía en el siglo XIX. Entonces fue de mucha pobreza y esa pobreza y la pérdida de los bienes de muchas personas tiene que ver justamente con la recaudación, por una parte, de estos tributos y también por otra parte de los créditos que daban algunos prestamistas bien usureros. Ya, la Franci dice la D o la E. Franci, atrévete en la prueba. Sí, mira, si en algunas van a fallar, eso es lo más probable, pero como les decía, mi consejo es no dudar tanto. O sea, si usted está entre la D y la E, láncese por una. Si no, la deja pendiente como para el tiempo que le queda al final de la prueba, ¿ya? Pero eso grábenselo mucho. En el siglo XIX, el Estado de nuestro país lo que hizo es modernizar las leyes que tenía para recaudar los impuestos. Esa es una de las características fundamentales, ¿ya? El liberalismo no se caracterizó, o sea, liberalismo, contrario al conservadurismo, no se caracterizó por imponer normas proteccionistas, es decir, de, por ejemplo, incrementar los impuestos a las exportaciones, o fomentar la producción interna de la nación, no, sino que lo que hizo es modernizarse para recaudar aquellas platas que corresponden al Estado a través de los impuestos. Ya, aquí hay una de esas preguntas que me gustan porque les entrega mucha información, si bien requiere tiempo para leer, le da muchas, muchas pistas. Yo creo que de estas se acuerdan. Dice, aquí hay una cita que es del presidente Monroe. ¿Ustedes se acuerdan de eso, de cuando se habló de la doctrina Monroe? Presidente de Estados Unidos, miren allí 1823, hace poquito nos habíamos independizado, nos habíamos liberado de las potencias europeas en el contexto de América. Nosotros estábamos rompiendo lazos con España. Nuestros vínculos hasta entonces siempre fueron vínculos con Europa. Pero Estados Unidos ya empieza a aparecer en el concierto mundial y tiene algo que decir. Levánteme la manito, ¿quién se acuerda de la doctrina Monroe? Marcela, mira, Agustín dice en el chat, uy, profe, no, profe, algo me suena, no tiene nada que ver con Marilyn Monroe.
Qué chistoso el Agustín. No, de Marilyn Monroe no les van a preguntar en la prueba, pero sí del presidente Monroe de Estados Unidos. No les van a preguntar de todos los presidentes de Estados Unidos, sino que probablemente 2 o 3 preguntas aparezcan vinculadas a eso y que tienen que ver con que algunos de sus políticas norteamericanas se vinculan a procesos importantes en el país. Bueno, la cosa es que Monroe fue un presidente de Estados Unidos y en el año 1823 él dijo lo siguiente: en las discusiones a que ha dado lugar este interés y en los acuerdos con que puedan terminar, se ha juzgado la ocasión propicia para afirmar como un principio que afecta a los derechos e intereses de los Estados Unidos que los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han adquirido y mantienen, no deben en adelante ser considerados como objetos de la colonización futura por ninguna potencia europea. Miren, yo diría que las 2 primeras líneas no valen mucho en este enunciado. Lo que vale es lo que dice después. O sea, Estados Unidos, a través del discurso de su presidente, está reconociendo que los países del continente americano son ahora independientes. No solo lograron liberarse, sino que mantienen esa independencia. Y a él le preocupa que la mantengan, porque por algo dice allí, no deben en adelante ser considerados como objetos de colonización por las potencias europeas. O sea, él está diciendo, se liberaron, se mantienen independientes, la política de Estados Unidos está interesada en que Europa no se vuelva a entrometer en territorio americano. Eso es lo que está diciendo en su discurso. Lo que ustedes tienen que ser capaces de reconocer, siempre acuérdense que les van a aparecer fragmentos de distintos personajes y ustedes tienen que leer esos fragmentos intentando reconocer cuál es la idea central que aparece allí, que es algo que han ejercitado harto con el profesor Carlos. Ya, el texto está dado. ¿En cuál de los siguientes aspectos tuvieron origen estas relaciones? O sea, lo que está haciendo Estados Unidos es entablar un tipo de relación con los países de América, ahora que las potencias europeas ya no están de por medio. ¿Cuál es la respuesta correcta? Estados Unidos habrá querido establecer un tratado con las naciones americanas. Más bien sentía recelo, rechazo, preocupación de que las potencias extranjeras se volvieran a expandir en el continente. ¿O le preocuparía así tan bondadosamente que las antiguas colonias españolas progresaran materialmente? ¿O quería decidir la política interna de los países independientes de América? ¿O quería implementar su propia política en nuestro territorio? De todas ellas, ¿cuál creen ustedes? Esto siempre lo dicen los profes cuando enseñan este tema en historia, porque aparecen los libros de texto del Ministerio, de Santillana. Profesora Marcela, mira, mira, no sé si viste lo que pasó en el Franci, chat. tan linda mi Franci, que participa tanto, pero siempre está ahí entre una y otra, una y otra. Espero que no le pase con los pololos, señorita Francisca. Mire, ¿cuál cree usted que es? ¿La que dijo primero o la que dijo después? ¿Cómo es? No la voy a molestar más, me aprovecho de la Franci. Es que es una ternura ella, pero voy a controlar mis palabras, Francisca. Es la B. Estados Unidos no estaba preocupado él de controlar los territorios. De lo que estaba preocupado es de que las potencias europeas se volvieran a entrometer. ¿Por qué? Porque le convenía mucho
que los países fueran independientes para poder establecer relaciones económicas con ellos. O sea, ese era el interés de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que da origen a estas palabras del presidente, a esta política, a esta forma de mirar su relación con los países americanos, tiene que ver con la letra B, que Estados Unidos sentía recelo de que las potencias extranjeras, no solo Europa, se expandieran en territorio americano. Chiquillos, estamos súper entretenidas. Dice, las dos. No, Francis, solo una. Y usted siga su instinto porque, mire, en todas las sesiones de la academia, la que ha optado primero, esa siempre ha sido. ¿Ya? Entonces usted dijo primero la B, la B. Ya no duden todas las preguntas, duden algunas nomás. Chiquillo, está súper entretenido, pero yo me tengo que ir, los dejo con el profesor Carlos porque tenemos un taller con el Liceo Samuel Román ahora a las 4 de la tarde, por lo tanto hoy día me tengo que retirar 10 minutitos antes y nos quedan, mis queridos estudiantes a esta altura, muy, muy queridos, nos quedan, uy, perdón, no saqué la respectiva fotografía, sonrían todos, necesito evidencias. Nos quedan 2 sesiones, porque después de esta vienen 3 semanas más de academia y terminamos, pero en la última semana no hay historia, les contaba al principio, porque toca taller psicoeducativo, por lo tanto yo me retiro, mis chicos, tengo que ir a hacer otro taller para los profesores del Liceo Samuel Román, ¿ya? Nos vemos, los quiero mucho, mucho, espero al menos encontrarme con ustedes el próximo jueves y ahí vamos a revisar muchas más preguntas, ¿ya? Y vayan tomando apuntes de estas porque si algo no quedó claro, para que lo vayan repasando. Acuérdense para el próximo jueves, siglo XIX y XX. En eso se enfoca la parte de historia, el eje de historia, siglos XIX y XX, ¿ya? Y busquen los documentos más concretos, más dirigidos a la prueba para estudiar. No se pongan a estudiar todo de nuevo, sino que directo a los facsímiles, directo a las preguntas modelo, y entonces así vamos a ganar tiempo. ¿Ya? Yo los dejo, que tengan una linda semana y nos vemos 2 jueves más entonces para repasar muchas, muchas preguntas.